Helen Keller, una mujer valiosa. Nace el 27 de junio de 1880 en Tascambia, Alabama. Cuando tenía solo 19 meses, contrajo una enfermedad que los médicos describieron como una congestión aguda del estómago y del cerebro, perdiendo los sentidos de la vista y del oído completamente. Según como ella lo describirá en su libro, fue vivir en el mar en medio de una densa niebla. De muy pequeña tenía ataques de rabietas a causa de sentirse diferente y de que no se pudiera ni expresar ni que la comprendieran. Su madre leyó el libro de Charles Dickens, Notas de América, en el que se contaba la historia de Laura Bridgman, la primera niña estadounidense sordociega que medio siglo antes había recibido una educación formal y había aprendido a leer en braille. Se trasladaron con Julian Chisholms, un otorrino, quien les recomendó que hablaran con Alexander Graham Bell, quien era un logopeda y trabajaba con niños sordos en Washington. Bell, a su vez, les aconsejó acudir al Instituto Perkinson para ciegos, la misma escuela del sur de Boston donde habían educado a Laura Bridgman. Allí el director del instituto le pidió a una chica de 20 años con discapacidad visual, ex estudiante de ese centro, que se convirtiera en la instructora de Helen. Ella era Anna Sullivan, quien trabajó con Laura Bridgman, curiosamente la misma mujer cuya historia había animado a la madre de Helen a buscar ayuda y aprendió el alfabeto manual. Anne hacía que Helen tocara un objeto con una mano mientras con la otra le deletreaba el nombre del objeto con sus dedos. Helen tardó un mes en comprender qué eran aquellos movimientos que trazaban en sus manos y aquella nueva persona que había entrado en su vida. Entendió la relación entre los objetos y las palabras, según describe ella misma en su autobiografía titulada La historia de mi vida. Helen lo comprendió en un momento en que su mano tocaba agua fría mientras Anne deletreaba en su otra mano la palabra agua. Me quedé quieta, decía Helen, toda mi atención fija en los movimientos de sus dedos. De repente sentí una conciencia nebulosa, como de algo olvidado, la emoción de un pensamiento que volvía. Y así se me reveló el misterio del lenguaje y el significado tan fresco y maravilloso que fluía sobre mi mano. La palabra viva despertó mi alma
le dio luz, esperanza, la liberó. Acto seguido, la pequeña Helen no cesó hasta que le hubo enseñado los nombres de todos los otros objetos familiares que ella conocía. Para enseñarle a escribir, Anne le proporcionó un tablero especial diseñado con acanaladuras para que pudiera formar letras con un lápiz. Muy difícil resultó enseñarle a hablar. Para ello, Anne colocaba la mano de Helen en su cara para que pudiera sentir las vibraciones que generaban los sonidos al ser articulados al mismo tiempo que percibía los movimientos de la mandíbula y los labios. Luego Helen pudo hablar gracias a la ayuda de un profesor de voz especializado. Al año siguiente, Helen comenzó a estudiar en el Instituto Perkinson. En 1894, cuando Helen tenía ya 14 años, se trasladaron a Nueva York para que Helen se formara en la escuela Wright Humason. En 1900 fue aceptada en el Radcliffe College de la Universidad de Harvard. Y en 1904, a los 24 años de edad, Helen se convirtió en la primera persona sordociega en obtener una licenciatura universitaria. Logró escribir su primer libro, La historia de mi vida, que ha sido traducido a más de 50 idiomas. Su siguiente objetivo fue ayudar a los demás. Se unió a la Federación Estadounidense para Ciegos, fundó la Helen Keller International, una organización dedicada a combatir la ceguera y la desnutrición en todo el mundo. También apoyó cuestiones relativas a los derechos de la mujer. Dio conferencias en 39 países y en los 5 continentes y conoció a todos los presidentes de Estados Unidos en su época, incluido John F. Kennedy. Recibió muchos honores: la medalla por servicio distinguido, la medalla presidencial de la libertad y la incorporación al Salón de la Fama de la Mujer. Se convirtió en una figura muy popular. En 1916, cuando rondaba los 36 años, ya era mundialmente famosa. Se enamoró de un reportero llamado Peter Fagan, de 29 años, que empezó a trabajar para ella como secretario. Tenían planes de casarse o incluso de fugarse juntos. Pero para ese entonces, realmente era difícil romper tantas barreras mentales que había. Ella misma escribió sobre este asunto: el amor que había llegado, invisible e inesperado, se fue con la tempestad en sus alas. También definió aquel amor como una pequeña isla de alegría rodeada de aguas oscuras. En 1961 sufrió una serie de accidentes cerebrovasculares. Se retiró a su casa en Connecticut y el 1 de junio de 1968, a los 87 años, falleció dormida. La película de 1962, El milagro
de Anne Sullivan o Ana de los Milagros es la autobiografía de Helen. Inhala, exhala. Di yo soy, di tu nombre. Yo, María Magdalena.